todos. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Aquí está su servidora Lady Vanessa Mancilla Valencia. Una vez más aquí en la cápsula Temprano yo te buscaré. Recuerden que no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Dios es bueno. Vamos aquí a compartir para empezar. Amén. Súper. La gloria a todas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios me le bendiga, mi hermana Blanquita, bienvenida. Ya entonces así se cumple lo que dice la bendita y hermosa palabra de Dios, que dice que donde hay dos o más su presencia está allí, así que juntas unánimes en esta hora vamos a darle bienvenida a este pequeño tiempo de cápsula. Amén. De temprano yo te buscaré. Espero haya tenido una muy buena noche, mi hermana Blanca. Padre amado, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que es lunes, Señor. Está delante de ti este 21 de octubre de 2024, Señor. Padre, aquí juntos, unánimes, Señor, venimos a rogar por tu misericordia y a pedirte perdón, Señor, por cada cosa que hemos hecho o pensado que no te haya agradado en el transcurrir de este día que ya ha ido avanzando, Señor. Te pedimos perdón, nos ponemos a cuentas, te pedimos que nos cubras con tu sangre preciosa de la cabeza a los pies. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que permita, Señor, que cada palabra, Señor, que leamos en este devocional, de este capítulo que nos das el privilegio de leer hoy, Señor, sea de edificación para nuestra vida y no para dañar a nadie, Señor. Te doy gracias por la pregunta que generaste por medio de la lectura en mi secreto, Señor. Y te doy gracias por cada persona que se conecta en el en vivo y por cada persona, Señor, que ve este video al transcurrir del día, Señor. De acuerdo a lo que me has ido permitiendo ver, Señor, son muchas las personas, gracias a ti, Señor, que están viendo este video y están entendiendo el propósito por el cual se está haciendo, Señor, que es acercarnos a la voz tuya, que es tener un devocional, que es incluirte en nuestras vidas, en nuestros planes, Señor. En el nombre poderoso de Jesús quedamos en tus manos. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces hoy nos corresponde leer el capítulo 26 de Génesis, el cual se titula allí Isaac le miente a Abimelech. ¿Quién era Isaac? Ya sabemos que Isaac era el hijo de Abraham y Sara. Amén. ¿Quién era Abimelech? El rey de los hetitas, ¿correcto? Que ya leamos de ese personaje, ya había estado antes con nosotros, ya habíamos leído un poco de un escenario que había sucedido con el papá de Isaac, Abraham. La pregunta que tengo referente a esta lectura de este capítulo se titula para que reflexionemos en el transcurso del día y que siga hablándonos el Espíritu Santo de Dios, es la siguiente. Dice: ¿por qué, aún sabiendo la historia, se comete el mismo pecado? ¿Cómo se titula? ¿Por qué, aún sabiendo la historia, se comete el mismo pecado? Y lo vamos a abordar en el capítulo 26 y ahí poco a poco podremos reflexionar y comprender por qué el de la pregunta de esta historia. Amén. Entonces empezamos con el verso 1 y dice, y leemos la palabra por la autoridad del Padre, del Hijo y la revelación del Santo Espíritu de Dios. Dice así, que sea Él direccionándonos, amén. Dice: una vez hubo una hambruna en esa región, como en tiempos de la hambruna que hubo cuando vivía Abraham. Por esta razón Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo: no vayas a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te dije que vivieras. Pongámosle atención a ese verso, como le dice ahí el Señor, tengámoslo presente. Luego dice: vive en estas tierras como refugiado, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. Le voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras, y así seguiré cumpliendo el pacto que hice con Abraham, tu papá. Verso 4, multiplicaré tus hijos como las estrellas del cielo, les daré estas tierras y todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia. Voy a hacer esto porque a tu papá Abraham me obedeció e hizo todo lo que yo le dije. Abraham obedeció mis órdenes, mis leyes y mis reglas.
Entonces Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de ese lugar le preguntaban a Isaac sobre su promesa y le respondía. Los hombres de ese lugar le preguntaban a Isaac sobre su esposa, y respondía, ella es mi hermana. Y le daba miedo decir, ella es mi esposa, porque pensaba, si lo hago, la gente de este lugar me matará para quedarse con Rebeca, porque es muy hermosa. Cuando Isaac llevaba ya mucho tiempo viviendo ahí, mientras el rey Abimelech de los filisteos miraba por una ventana, vio a Isaac acariciando a su esposa Rebeca. Y Abimelech llamó a Isaac y le dijo, esa mujer es tu esposa, ¿por qué dijiste que era tu hermana? Isaac le respondió, porque pensé que ustedes me matarían para quedarse con ella. Verso 10. Abimelech dijo, ¿qué es lo que has hecho? Fácilmente alguien se podía haber acostado con tu mujer y tú no habrías hecho pecar. Luego Abimelech le ordenó a toda su gente que el que llegue a tocar a ese hombre o a su esposa será ejecutado. Bueno, en esa primera parte de la lectura del capítulo 26 estamos notando que hay un ciclo repetitivo nuevamente, que hay un pecado repetitivo por parte de Isaac, como tal como lo hizo su padre cuando estuvieron en un tiempo de hambruna, en el cual el Señor le dio una orden a Isaac y Isaac no cumplió esa orden. Él se fue a Gerar, no se fue a la tierra prometida, no se fue a Berseba, sino que se fue a Gerar, que está entre, decir como una especie de frontera entre, como decir, entre Egipto, no llegando entre una mitad entre Egipto y entre la tierra prometida. O sea, él no obedeció, de acuerdo a lo que estamos leyendo en estos versos, él no obedeció yéndose a Egipto, a Canaán, a Berseba, sino que se fue a Gerar, quedó en un lugar como intermedio. ¿Qué más notamos? Que pese que a Abraham, su papá, Dios le comenta a Isaac que su papá fue un hombre obediente, ¿no? Si lo podemos volver a leer allí, dice en el verso 2, le dice textualmente a Isaac, él recibió una orden en el verso 2 y le dice allí al Señor, se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te dije que vivieras. Dios te bendiga, mi hermana Sonia. Vive en estas tierras como refugiado. Estamos en el capítulo 26. Vive en estas tierras de Génesis. No vayas a Egipto, quédate en las tierras en las que yo te dije que vivieras. Ahí él le dijo, Isaac recibió una orden, pero esa orden no fue cumplida. Luego dice en el verso 3, vive en estas tierras como refugiados, que yo estaré contigo y te daré mi bendición. Le voy a dar a ti y a tus descendientes todas estas tierras, y así seguiré cumpliendo el pacto que hice con ¿quién? Con Abraham, tu papá, le está diciendo. Y entonces reconoce el Señor y dice, voy a hacer esto, en el verso 5, voy a hacer esto porque tu papá Abraham me obedeció e hizo todo lo que yo le dije. Abraham obedeció mis órdenes, mis leyes y mis reglas. Pero ¿qué pasa? En el verso 6 nos dice, Isaac se quedó a vivir en Gerar. Los hombres de ese lugar le preguntaban a Isaac sobre su esposa y respondía, ella es mi hermana. Cometió el mismo pecado. Vuelve y se repite el mismo pecado que hizo su papá cuando dijo que Sara era su hermana en vez de su esposa. Y asimismo hizo Isaac con Rebeca. Dijo que era su hermana porque era muy hermoso parecer y comete el mismo pecado de mentira. ¿A causa de qué? De la misma manera, del miedo. A causa del miedo de perder ¿qué? Su vida. Mira que aquí mismo nos lo dice nuevamente en el verso 9, en la parte B, dice, porque pensé que ustedes me matarían para quedarse con ella. Eso fue cuando vuelve nuevamente Abimelech confronta de una manera directa a Isaac y le dice, ¿por qué me has hecho? ¿Por qué? ¿Qué es lo que has hecho? Fácilmente alguien se podía haber acostado con tu mujer y tú nos habrías hecho pecar. Luego Abimelech le ordenó a toda la gente que el que llegue a tocar a ese hombro a su esposa serán ¿qué? Ejecutados. O sea, finalmente él es confrontado de que ¿por qué hizo eso? Vuelve y usan a este personaje, a este rey y le dicen, ¿por qué haces eso? ¿Por qué mentiste? Y finalmente
Dios se glorifica en la vida de Isaac y le dice a este hombre, el que llegue a tocar a ese hombre o a su esposa será ejecutado. Una vez vuelve y reposa esa gracia sobre el hijo también de Abraham, que es Isaac. Entonces por eso le titulé a esa pequeña cápsula, porque aún sabiendo la historia, se comete el mismo pecado. ¿Por qué? Porque Isaac conocía que sí, su papá también en un tiempo de hambruna tuvo que emigrar, ser extranjero y estar en Egipto, y que había mentido diciendo de que Sara era su hermana cuando en realidad era su esposa. Es un ciclo repetitivo ahí nuevamente, sabiendo la historia, ¿por qué nosotros como seres humanos seguimos cometiendo el mismo pecado? ¿A causa de qué? Del miedo. Hoy el Señor, con esta pequeña reflexión que hemos leído del verso 1 al verso 11, nos recuerda la importancia de que no debemos tener miedo. Es que es fácil decirlo, pero hay situaciones que uno vive que hace que uno sienta miedo. Y creo que hoy en esta bella mañana los invito allí donde están, tanto a los conocedores como a los que no son conocedores, a que pongamos delante de nuestro Señor esos miedos que tenemos, esas situaciones que se nos están presentando, porque ese miedo es a causa de una incertidumbre, a causa de que, por ejemplo, en el caso de muchos, cuando sabemos que dependemos de un salario, de un empleo, sí, lo tomo así, dependemos de un empleo. Dios te bendiga, mi hermana Lisbeth. Cuando dependemos de un empleo, o dependemos, digamos, si tú eres independiente y dependes de un negocio, o si tú eres una esposa y dependes de lo que elabora tu esposo, o del ingreso, o sea, nosotros los seres humanos somos personas que necesitamos el sustento, ¿cierto? Necesitamos de alguna forma tener el sustento. Y cuando nos vemos en un momento de situación difícil, como la que atravesó Isaac, que fue un tiempo de hambruna, su familia necesitaba alimento, él necesitaba alimentos, tenía la responsabilidad de un pueblo, de lo que le había heredado su padre. Pero aquí nos estamos dando cuenta que ellos tenían riqueza, tenían posesiones, pero ¿cuál era la situación? Era una hambruna, era cuestión de alimento. Era un momento muy difícil y él necesitaba resolver, necesitaba poner a su familia a salvo, que su familia no le faltara. Y a veces nosotros los seres humanos justificamos nuestro pecado debido a eso, a que tenemos que proteger a otros. Y me es complicado y muy difícil señalar a Isaac o juzgar a Isaac, porque nosotros también pasamos o vivimos situaciones también difíciles. Y el único perfecto el único perfecto es el creador del cielo y la tierra. Y definitivamente pasar por esas situaciones son pruebas para nosotros como seres humanos, pasar por situaciones así. Y esa situación de Isaac fue difícil, pero algo que me llama la atención de todo esto es que en el verso 4 y 5 nos dice el motivo por el cual Isaac recibe bendición. En el verso 4 y 5 nos lo recuerda, y volvámoslo a leer, porque esos son los dos puntos que salen de esa pregunta. El motivo por qué Isaac recibe la bendición es esta, y esa es la que debemos atesorar y dejar como conclusión en esta pequeña cápsula del día de hoy, para la gloria de Dios. Y dice: multiplicaré a tus hijos como las estrellas del cielo, les daré estas tierras, y todas las naciones del mundo serán bendecidas por tu descendencia. El verso 5, voy a hacer esto, mira cómo le dice Dios a Isaac, voy a hacer esto porque tu papá Abraham me obedeció e hizo todo lo que yo le dije. Abraham obedeció mis órdenes, mis leyes y mis reglas. Por eso Isaac recibió esa gracia, ese favor. Y finalmente, una vez es confrontado y exhortado, amonestado por una piedra, como Abimelech, que sí reconocía el poder de Dios,
sabía que el Dios creador sí castigaba un pecado y lo confronta y le dice a Isaac, ¿qué es lo que has hecho? En el verso 10, Abimelech le dijo, ¿qué es lo que has hecho? Fácilmente alguien se podría haber acostado con tu mujer y tú nos habrías hecho pecar. Luego Abimelech le ordenó a toda su gente, el que llegue a tocar a ese hombre o a su esposa será ejecutado. Sabía quién era el Dios de Isaac. Sabía la historia. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos que hay personas que reciben bendición, pese a que sus actos o su comportamiento no pareciese que para que reciban esa bendición, resulta que sus padres, que sus antepasados obedecieron. Y como Dios cumple lo que promete, ahí está el detalle. Dice, ¿por qué recibe tanta bendición si no tiene un comportamiento adecuado? ¿Por qué tiene esa cobertura? Pues porque su padre y su madre obedecieron a ese Dios, porque su padre y su madre abonaron ese terreno y permitieron tener ese abonado para su descendencia. O sea, tú que estás allí, yo que estoy aquí, tenemos un terreno abonado con Dios. Hemos ganado un territorio, no hemos ganado una bendición para nuestra descendencia, para nuestros futuros hijos, para tus hijos tú que estás allí, para tus nietos tú que estás allí, para cada rol de cada familia. Nada de lo que nosotros hacemos en el camino del Señor queda en vano. O sea, todo este terreno, toda esta lucha, toda esta batalla, todas esas pruebas, todo lo que hemos vencido, todo lo que el Señor por su misericordia nos ha permitido conocerlo, no va a quedar en vano, porque Él es un Dios que cumple lo que promete. Y lo hemos aprendido a través de esta historia, lo hemos aprendido a través de la historia, como Sara, a pesar de que ya estaba muerta, igual tuvo y recibió su tierra prometida en Mampel. O sea, es que a mí, sinceramente, amados amigos, esta experiencia de navegar en la palabra junto con ustedes ha sido demasiado enriquecedora, edificante, por fin entender tantas preguntas del porqué de tantas cosas. Y hoy Él nos responde, ¿por qué aún sabiendo la historia cometemos el mismo pecado? No cometamos el mismo pecado. No sigamos cayendo en el miedo. Sabemos cuál es la solución. Ya sabemos cuál es la respuesta. A quién realmente debemos acudir. Y esto nos lleva a que debemos ser pacientes, tolerantes, no dejar de confiar en Dios, no dudar, cada día ser determinantes, que aunque se nos levante lo que se nos levante, no nos soltemos de la mano de Dios, porque Él no nos ha soltado. Los que nos soltamos somos nosotros. Eso es todo por hoy, mis amados. En este momento te invito allí donde estás, cerremos los ojos y démosle gracias al Señor por esta pequeña reflexión de esta cápsula. Padre, te doy gracias junto con mis hermanos y amigos de la fe, del lugar donde se encuentren, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu sea obrando en cada uno de ellos y que también siga obrando en mi vida y nos siga dando a entender ese camino por el cual debemos andar, como dice en el Salmo 105, Señor. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Oh Jesús de Nazaret, que sigamos tu camino, verdad y vida cada día más. Hoy nos has llevado a reflexionar y a entender que no debemos tener miedo, sino respeto a Dios. Hoy nos has llevado a entender que debemos perseverar, porque lo que sembremos, lo que abonemos, lo que te obedezcamos, nuestra descendencia heredará. Habrá esa recompensa en nuestra descendencia, habrá esa misericordia en nuestra descendencia. Lo creemos en el nombre de Jesús. Así, de esa misma manera, si tú que estás aquí por primera vez en este video, o si nunca has aceptado a Cristo, te invitamos junto con nosotros a hacer esta oración de fe. Señor Jesús, reconocemos que tú moriste en un madero por todos los pecados de toda la humanidad y los nuestros, Señor. Y en esta hora te invitamos
a que entres a nuestra vida y te aceptamos como nuestro Señor y Salvador y te damos gracias por haber hecho ese sacrificio en la cruz. También creemos que resucitaste al tercer día y ascendiste a los cielos y estás sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por toda la humanidad. Te damos gracias. De la misma manera te pedimos que seamos sellados con tu Santo Espíritu y que nuestro nombre jamás sea borrado del libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, amén y amén. Dios les bendiga. Le amo mucho por Cristo Jesús. Feliz comienzo de semana, éxito en todo lo que hagan. En el nombre poderoso de Jesús. Recuerden, no nos avergoncemos del Evangelio porque es poder de Dios. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios. Los amo. Besos.